Dios bendiga a la audiencia de Bellavista Estéreo. Bellavista Estéreo 103.6. El justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica en esta mañana, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias, te saludan. Aleluya, gloria al Señor. Un abrazo, saludo efusivo para todos los oyentes, para los hermanos y los ministros del Señor, los siervos de Dios que le servimos al Señor, porque hemos sido llamados para este servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, quiero leer la escritura esta mañana. Estamos en la fase final de esta temática, de este asunto intitulado El discurso de despedida de Pablo en Mileto. Prácticamente hoy es la 10ª parte, posiblemente tengamos la 11ª el próximo semana. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, ¿qué le parece? Alístese, hermano, el trozo escritural entre el verso 31 al 35. Amén. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: con la bendición de Jesucristo, del Padre Celestial y del Espíritu Santo, dulce y maravilloso. Amén. Verso 31. Por tanto, velad, dice el Señor a través de el mensaje del apóstol, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos, amados, amante Señor Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, querido Jesús, precioso Espíritu Santo. Señor, en esta mañana encomiendo esta emisión de enseñanza bíblica, Padre amado, para que seas tú, a través del Espíritu Santo que la inspiró, Señor, poniéndole el denuedo, agregando tu sabiduría, la sazón, para que esta palabra penetre como espada aguda en los corazones, no solo en las mentes, sino también aún en los tuétanos, en las coyunturas, como dice tu palabra. Ella realmente sea viva y eficaz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ella cumpla los propósitos de tu divina voluntad, Señor, de enseñar, instruir, pero también de redarguir, de corregir, de edificar, consolar y exhortar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana a los enfermos esta mañana a través de tu palabra. Haz libre al que está oprimido por los lazos del cazador, de Satanás, y danos la libertad por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús para siempre. Amado, el discurso, el sermón, el mensaje, la predicación del apóstol aquí a los Efesios, en este capítulo 20,
lo he repetido y lo he reiterado en varias ocasiones. Tiene mucha enseñanza, muchas moralejas, sobre todo para el cuerpo de siervos, de líderes, porque allí están escritas en este sermón, el más largo del apóstol Pablo, del libro de los Hechos, el único que fue predicado por el apóstol a una audiencia cristiana. Están, repito, reveladas allí los fundamentos para la función del pastor en las iglesias locales. Pero como lo he dicho también, hay unas advertencias, hay unos avisos de peligros, aleluya, que vendrían para la iglesia de Asia en ese tiempo, que hoy en día pues están a la orden del día. Hoy en día las iglesias son muchas veces atacadas por los mismos peligros que dice el apóstol aquí. Pero como también lo mencioné antes, amados hermanos, el apóstol en estos precisos 5 versículos que acabé de leer, del 31 al 35, expresa unas tareas, les impone unas tareas a los siervos de allí de Éfeso, los pastores, y en cada versículo, oiga bien, como ya lo mencioné, quiero repetirlo, en los versos, en cada versículo, versos 31, 32, 33, 34 y 35, él les encomienda una labor, pero al mismo tiempo les insinúa, les sugiere que se aperciban, que estén atentos a un determinado tipo de pecado, que era común para todos los creyentes de aquellos tiempos y de hoy, pero que especialmente estaban en riesgo los pastores de cometerlos, y hoy en día también, mi hermano amado. Por eso quiero hacer el recuento de los 5 versículos antes de tomar el estudio minuciosamente por donde lo dejamos en el capítulo anterior, en la 9ª parte. Hoy es la 10ª parte. Fíjense, como le dije, el apóstol Pablo en el verso 31, por ejemplo, les impone o les encomienda la tarea de velar. De velar, ¿por qué, hermano amado? De velar por el testimonio de él mismo, de Pablo, porque el verso 31 dice: por tanto velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí claramente el apóstol les está encomendando a los pastores a estar atentos al testimonio de Pablo mismo, que había guardado entre ellos. Amén. Y de esa misma forma, como le dije, le está insinuando un pecado. ¿Cuál es el tipo de pecado que les insinuaba allí en este verso? El descuido, la negligencia de atender al testimonio del apóstol, de Pablo, que era tan manifiesto. Y detrás de la atención que él les insistía que debían mantener en su propio testimonio, detrás de ese testimonio del apóstol, el testimonio, pues obviamente, hermano, de Cristo y de todos los demás siervos del Señor. Ahora, en el verso siguiente, en el verso 32, vimos, o dice la palabra, el apóstol: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, el evangelio, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los santificados. En este versículo 32, la tarea, la encomienda para los pastores era a edificar y santificarse ellos, las vidas de los pastores diariamente, a edificar y santificar sus propias vidas. Eso lo estuve
lo estuvimos estudiando, lo estuve enseñando en el programa anterior, a edificar y santificar sus propias vidas, bendito sea el Señor. Pero quiero que tenga usted la visión general. En el versículo siguiente, en el versículo 33, el apóstol sigue diciendo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En este verso, él les está encomendando la tarea de ser generosos, de ser dadivosos. Porque al evitar la codicia, al no ser codicioso, el apóstol, como él mismo lo dice, era un ejemplo de generosidad para ellos. Pero detrás de esta afirmación, que no había codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, en realidad Pablo estaba advirtiéndoles que se cuidaran del pecado de la codicia. Óigase bien, mire cómo tiene todo una explicación en ese sentido. Vamos al versículo 34. En el versículo siguiente dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Les muestra las manos a la audiencia. Allí, en este verso, como usted se da cuenta, lo que le está instando, la tarea que le está encomendando el apóstol Pablo a ellos es hacer, bendito sea el nombre del Señor, laboriosos, trabajadores, si así Dios lo dispone. Porque no todos los siervos de Dios trabajan secularmente, porque hay siervos de Dios que están íntegramente dedicados a la predicación o a la enseñanza del Evangelio. Pero si es necesario, Pablo le dice: a mí me ha tocado laborar con mis propias manos. Les insiste, hermano, les insiste a ser laboriosos. O sea, el pecado que le está ahí tácitamente, sobreentendidamente, indicando a ellos del cual deben cuidarse, es la holgazanería, el ocio, que es la tendencia a veces en algunos creyentes, que nos descansamos en la labor del Señor, pero nos olvidamos de la labor secular, si así Dios lo requiere, bendito sea el Señor. Y en el versículo 35 termina esta serie de encomiendas el apóstol diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Como usted se da cuenta, amado, aquí la encomienda a los pastores es de ayudar a los necesitados, ayudar a los necesitados. Y el pecado que les advierte que deben cuidarse es el egoísmo, es el egocentrismo, hermano, el individualismo, que a veces es un pecado que tienta a muchos siervos del Señor especialmente. Y él da su ejemplo. Él era una persona, bendito sea el Señor, Pablo, que ayudaba mucho a los necesitados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora sí, tomemos la enseñanza por donde quedamos. He querido hacer este recuento un poco amplio, a manera de preámbulo en la enseñanza de hoy, para que usted tenga la visión rápidamente de todo lo que encierra las enseñanzas, estos 5 versículos en el sermón del apóstol. Era una cosa, pues, ordenada por Dios, porque realmente tenía mucha instrucción y en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, como dice la palabra, es un Dios de orden. Tal vez el apóstol no organizó un bosquejo, amén, gloria al Señor, para predicarle a los pastores, sino que eso fue surgiéndole espontáneo, aleluya. Pero él era un hombre lleno de Dios, amén. Y entonces el Espíritu Santo sí organizaba el bosquejo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nosotros nos corresponde estudiar la Escritura, bendito sea el nombre del Señor. Ya la primera parte, o sea, me refiero al versículo 31,
la encomienda y el pecado que le advierte allí, ya lo estudiamos en el programa anterior. Y comenzamos el verso 32, que el apóstol lo que les insta a ellos, o les encarga, es a edificar y santificar sus vidas diariamente. Al final del programa precedente, hablando de este versículo 32, de esta encomienda que le hace Pablo de edificar y santificar sus vidas diariamente a los obispos que le estaban escuchando, ya yo les dije que lo que realmente el apóstol hace ahí es encomendarle a Dios y a la palabra de su gracia, como dice el versículo 32, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hace una oración donde los encomienda a las tres personas de Dios, pero al mismo tiempo al Evangelio de Cristo, que es la palabra de la gracia de Dios. Dicho de otra forma, lo que Pablo oraba a Dios en ese momento, en este verso 32, era que ellos pues edificaran, crecieran espiritualmente, a través de la palabra de Dios y a través de del Espíritu Santo, que es quien edifica a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, quedé precisamente por la segunda parte de ese versículo 32, cuando el apóstol dice que la palabra de su gracia, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Vea el versículo 32, amado, por favor. Que tiene poder, la palabra del Evangelio tiene poder. ¿Para qué? Dice el apóstol, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo le hacía notar en el programa anterior que aquí el apóstol Pablo no solo les encomienda, en este versículo les encarga bendito sea el Señor, que deben crecer espiritualmente, deben edificarse, sino que además les deja claro que deben no contentarse con edificarse, sino poner su mira en el objetivo, en la meta del creyente. ¿Cuál es la meta? La toma de posesión de la herencia eterna. Es decir, llegar a conservar durante toda su vida, hasta el fin de su vida, la salvación, para que pudieran ser merecedores de la vida eterna ya como posesión. Como dice la palabra en Efesios, recuerde que el apóstol Pablo también escribió el libro de Efesios, y dice en el versículo 14 del capítulo 1, que el Espíritu Santo es las arras, las prendas, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que Pablo dice claramente que si tenemos el Espíritu Santo, eso no nos garantiza que cuando nos vayamos de este mundo vamos a estar con Dios para siempre. No, hermano. Porque el Espíritu Santo no es la posesión de la herencia, es decir, ¿cómo decirle? O sea, no lo tenemos para siempre. El Espíritu Santo va a estar en el creyente que vive en obediencia a Dios, hermano, porque puede salirse del corazón del creyente cuando el creyente se abre a pecar, a practicar el pecado. La palabra de Dios nos dice que el que creyere, el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Pablo aquí no solamente les dice que deben sobreedificarse, sino que deben poner la mirada en la posesión eterna, vivir de tal manera que cuando se vayan de este mundo se vayan con Dios, posean la herencia eterna. Y como dice el apóstol, que es la forma, el modus operandi, lo va a entender cuando dice que la palabra lo va a sobreedificar
y les va a dar herencia con todos los santificados. Vea lo que dice el verso 32. Luego, ahí está claro, amado hermano, que la forma como Pablo, la condición que hay que cumplir para llegar a esa meta es la santificación. Sin santificación, amado, nadie verá al Señor. La santificación es una condición no solo indispensable, esencial, imprescindible. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 4 y 5 sobre la vida eterna, que ella es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, no se daña, no se contamina, pura, limpia, pero no se marchita. Ella está reservada, dice Primera de Pedro 1, 4 y 5. Esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. Mire lo que dice Pedro, hermano. Ojo, para los que dicen que salvo siempre salvo, los creciendo en gracia, mi hermano. No tenemos ya la posesión adquirida como propiedad, porque Pedro dice que ella está reservada en los cielos para nosotros. O sea, la vamos a tener en posesión cuando lleguemos allá. Ella está reservada. Pero ¿quiénes son los que la van a obtener ya en posesión? Sigue diciendo que sois guardados vosotros por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Oyó? Gloria al Señor. La vamos a alcanzar, pero por el poder de Dios mediante la fe. Si no nos alcanza el poder de Dios, nuestra fe no es fuerte, nuestra fe es débil. Vamos a pecar, vamos a practicar el pecado. ¿Cómo el poder de Dios nos llena para fortalecer también nuestra fe? En la consagración, en la santificación, es que el creyente es llenado del poder de Dios. Amén, hermano. Entonces, la santificación es el medio ineludible para llegar a la herencia eterna. Ahora, hay una enseñanza maravillosa en este versículo 32. Mire, además de que se insinúa allí, Pablo le está encomendando que lleven una vida preocupada por ellos, por su testimonio, en el sentido de crecer en la gracia, en la fe y en el conocimiento de Dios. Es decir, de edificarse y santificarse todos los días. Mire, en ese versículo, amado, escúcheme, Pablo le está insinuando a los pastores el equilibrio que ellos necesitan en su vida cristiana, porque les dice que los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y cómo se encuentra el creyente con Dios, hermano? Diariamente, por la oración. Es la oración el altar, la forma, el conducto. Eso se llama un medio de edificación, por medio del cual el creyente recibe la gracia y el poder de Dios. La oración. Entonces, aquí le está diciendo, al predicarles en esa oración que los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia, que ellos debían tener una vida equilibrada entre oración y también, bendito sea el Señor para siempre, en el estudio de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Siempre, hermano, deben ir unidas. Cuando el creyente se ocupa más de la palabra de Dios, pero descuida al Dios de la palabra, no ora casi, no ayuna, no le sirve a veces al Señor por estar meditando, estudiando, predicando la palabra.
por estar estudiándola, porque predicándola ya estamos sirviéndola al Señor. Entonces está desequilibrado. Y lo contrario, creyentes que se meten con Dios y no salen de su cuarto y oran y oran y oran, pero no estudian la palabra del Señor. Se necesita un equilibrio, amado hermano. Pero, ¿cuál es el pecado? Que en este versículo 32 el apóstol les advierte que no vayan a caer en él. Pues el pecado es la superficialidad, la ligereza, al no ahondar, bendito sea el nombre del Señor, al no ahondar precisamente en estos deberes cristianos que Él les impone. Cuando el creyente, sobre todo el líder, pues se despreocupa por obedecer, bendito sea el Señor, por obedecer debidamente, aleluya, estas responsabilidades que tiene, de preocuparse de la oración, de la estudio, predicación de la palabra de Dios, y de conocer más a Dios, de meterse más con Dios en oración. Hermano, estamos pecando, porque la obediencia media es desobediencia, es pecado, bendito sea el Señor para siempre. Ahora, vayamos adelante en este estudio. Gloria al nombre del Señor para siempre. Versículo 33. Dice Pablo aquí: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí viene la tercera tarea que les encarga, que les ordena a los pastores: a ser generosos, a ser dadivosos, a ser liberales. Usted me dirá, hermano, pero ahí no está diciendo que él fuera generoso. O sea, ¿dónde está la generosidad ahí que le está encomendando? Bueno, porque él está poniendo su propio ejemplo. Pablo le está poniendo su propio ejemplo, que él ni plata, ni oro, ni vestido de nadie había codiciado. Entonces, él era una persona generosa, porque una persona que no codicia es una persona que realmente no le sirve a Dios pensando en la remuneración. Y si no le sirve a Dios pensando en la remuneración porque no codicia, es generosa. Esa persona es generosa. ¿Qué es lo que Pedro insta? Vamos a la palabra. Primera de Pedro 5:2. Escuche lo que dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios, la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no obligadamente, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, sin interés, sin pensar en la retribución, sin poner el corazón en el dinero. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahí está claramente que eso lo hacía el apóstol Pablo. Él no codiciaba ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. El apóstol está poniendo aquí, hermano amado, su ejemplo como siervo de Dios de generosidad. ¿Y dónde vemos esto? Esta generosidad del apóstol. Vayamos a 2 de Corintios 14. 2 de Corintios 12, sí señor, versos 14 y 15. Mire la generosidad del apóstol al no codiciar. He aquí, por tercera vez estoy preparado, habla Pablo, para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Ahí está. Él no codiciaba lo de ellos, lo que tenían,
sino a vosotros. Él anhelaba era el alma de ellos, ganarla para Cristo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está refiriéndose a los líderes, a los apóstoles, que eran los que debían dar el ejemplo. Y yo, escuche la consecuencia de su falta de codicia, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es lindo, hermano. La falta de codicia del apóstol era tal que redundaba en una generosidad extrema, que se daba totalmente para él, no buscaba nada para él, sino que todo el servicio era por amor a sus hijos espirituales. Bendito sea el Señor. Ojalá tuviéramos nosotros esta entrega total a Dios y a los hijos de Dios que tenía el apóstol. Dios nos ayude, nos perdone a veces ¿cómo decirle? Nuestras reservas. Nos reservamos muchas cosas de nosotros para nosotros mismos. Y esta tónica, esta conducta, como vemos nosotros en Hechos, en las epístolas paulinas, fue siempre la conducta del apóstol Pablo. A pesar, escúcheme, que los que predican el Evangelio, dijo Jesús, podían y debían recibir un salario, una paga. Podían y debían. Pablo no lo hacía. Porque Pablo no lo hacía. Ya le voy a explicar, hermano amado. Vamos a ir a la palabra. ¿Dónde dice la palabra de Dios que los que predican el Evangelio debían y podían recibir un salario, una paga? Bueno, hay por lo menos 3 o más unos 4 versículos que hablan de esto. Lucas 10:7 dice, palabras de Jesús: y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Pablo también lo dice en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor, oiga bien, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y Pablo lo repite en otra epístola, en 1 Timoteo 5:18, cuando afirma, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora bien, Pablo nunca se aprovechó de ese derecho. Él tenía, por la palabra de Dios, ¿cómo decirle? El privilegio de vivir del Evangelio, de recibir paga o contribuciones, pero él nunca ni las recibió espontáneamente, ni sugirió ni insinuó para él recibirlas. Usted preguntará entonces si ha estudiado la palabra, hermano, y por qué en algunos casos Pablo recibió donativos de los creyentes filipenses. Sí, pero no porque Pablo lo pidió, sino que ellos espontáneamente se lo dieron. Vamos a la palabra, Filipenses 4:16-18, escuche. Pues aún a Tesalónica, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, le dice a los tesalonicenses, pues aún a Tesalónica, le dice a los filipenses, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No fue una sola vez, fueron varias veces que recibió ofrendas de los creyentes de Filipo. Pero él explica, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Ahí está, Pablo está aclarando ahí que esos donativos que le mandaron los filipenses, no lo buscó él, no es que busque dádivas, regalos,
no es que yo se los haya pedido, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, que como Dios les puso en el corazón a ustedes darme varias veces ofrenda, pues yo las recibo de ustedes para que Dios los bendiga, les dé frutos. Pero otras iglesias a lo mejor ni les nació, como dice Pablo aquí a los filipenses. Pero todo es, y sigue diciendo Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era el emisario, el mensajero, que le envió la ofrenda, lo que enviasteis, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Queda claro, amado, queda claro, gloria al nombre del Señor, que el apóstol no exigía ofrenda. Podía haberlo sugerido, insinuado, pero él no se aprovechó de ese derecho. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Ahora les voy a explicar por qué el apóstol hacía esto, pero no sin antes ver allí en este versículo 33 cuál es el pecado que les advierte Pablo allí. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahí está claro, la codicia. Aquí les advierte que de no caer en el pecado de la codicia, que es la misma avaricia, que es la misma ambición. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la codicia, hermano? La codicia es ese deseo desmedido de querer consumir y controlar, hermano. Es algo maligno, querer consumir y controlar lo que otros tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, de poseer más, mucho más de lo que ahora tenemos. Eso se llama codicia, hermano amado. Avaricia. Por eso dice un dicho que la codicia rompe el saco. La codicia es mala. La codicia es de lo más malo que hay. Le voy a explicar por qué. Mire, la codicia, la avaricia está casi al nivel de pecado maligno, perjudicial, de la idolatría. Le voy a explicar. Fíjese que no codiciarás es el 10º de los 10 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento mencionados. Pero en realidad, si usted analiza, si nosotros, una persona que codicia prácticamente quebranta, por así decirlo, todos los otros 9 mandamientos. Hermano, ¿por qué? Eso no, me parece imposible. Como que una persona va a codiciar y va a matar, una persona va a codiciar y va a robar. Pues sí, hermano, a veces no literalmente, pero sí tiene la disposición, porque cuando tú codicias, amado hermano, cuando una persona codicia en el fondo de su corazón, vehementemente, esa persona puede hasta robar, hasta mentir, y en algunos casos hasta matar, por adquirir cosas. Incluso se ha visto casos de personas, de hijos, que pueden incluso hasta deshonrar a sus padres con tal de saciar su avaricia, su codicia. Hay hijos que han llegado hasta asesinar, planear el asesinato de sus mismos padres para ser acreedores a una herencia. Algo maligno, terrible. Ese es la malignidad del pecado de la codicia. Conclusión, es como la idolatría, que es la raíz de todos los pecados. Cuando tú idolatras, la persona que no tiene a Dios al verdadero Dios como su Dios,
puede cometer cualquier pecado. Para los que conocen la palabra de Dios saben de que estoy diciéndole algo que es real. Así pasa con la avaricia, la codicia. Así de dañina, hermano, es la codicia. ¿Y dónde dice, hermano, me preguntará usted a mí, que la codicia es idolatría? La Biblia dice eso, hermano. Es como la idolatría. Si lo dice. Vamos a Efesios 5:5 y a Colosenses 3:5. Vamos. Gloria a Dios. Efesios 5:5 dice Pablo: porque sabéis esto, hermano, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo afirma aquí claramente que la avaricia es idolatría. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Qué terrible, hermano. Esto hay que estudiarlo y hay que ponerlo por obra para temer a este pecado. Por eso Pablo les exhorta aquí que se aperciban, se prevengan contra ese tipo de pecado que es de lo más maligno: la codicia, la avaricia, la ambición. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, ya para seguir al cuarto, el versículo 34, entre los requisitos, las condiciones que Pablo impone para los que aspiran a obispado, a un pastorado. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 3, uno de los requisitos que Pablo enfatiza es no codicioso de ganancias deshonestas. Particularmente deben cuidarse de ese pecado los pastores, todos los creyentes, pero en particular están más propensos a caer los pastores, los ministros del Señor. Y ahí mismo en este versículo 3 de ese mismo capítulo dice: no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Mire, tan destructor es, tan deletérea, pernicioso es el pecado de la codicia, que al igual que la idolatría puede llevar a la persona al infierno, a la perdición, a la condenación. Lo confirma la palabra de Dios, hermano. Primera de Timoteo 6:10. Escuche, el apóstol dice: porque raíz de todos los males, es decir, raíz de todos los pecados, como es la idolatría, es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, la cual, codiciando a algunos, o sea, el dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, es decir, se perdieron, se condenaron y fueron traspasados de muchos dolores, no solo en esta vida, también sobre todo en la venidera, si persiste en su codicia sin arrepentirse. Vayamos al versículo siguiente, amado. Versículo 34, gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el resumen que da Lucas de este sermón: antes vosotros, pastores de Éfeso, sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, dice el apóstol, estas manos me han servido. Él les muestra las manos. Este versículo es una confirmación del anterior y es una prevención añadida, porque dice, aquí se ve una cuarta tarea que les encomienda Pablo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, hermano? Bueno, a pesar de lo que ya les leí en los versículos anteriores, que el obrero es digno de su salario y que el Señor ordenó que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio,
Pablo aquí dice a los pastores que si en sus vidas ministeriales ellos llegaban a tener que trabajar para sostenerse ellos mismos y sostener a su familia, ellos debían hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo en el ministerio cristiano no es deshonra, hermano, no es pecado. Y Pablo da su propio ejemplo. Yo mismo he trabajado con mis propias manos, le dice. Y no solamente para mantenerme a mí, a los que están conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, hermano, muchas veces, digo yo, Dios llama siervos, pastores, ministros del Evangelio, y les provee a través de la obra del Evangelio, pero muchas de las cosas que ellos reciben de sus gastos tienen que añadirlo a su presupuesto por su propio trabajo. Muy pocos están consagrados de tal manera que todo lo reciben del Señor, todo lo reciben, y que no trabajan secularmente. Por eso esta encomienda es muy importante. Pablo respalda esta recomendación, esta una orden prácticamente, con su propio ejemplo. Fíjese, en el verso 33, en el verso anterior, Pablo había dicho, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahora en este verso 34, él mismo se presenta como un modelo a imitar en este aspecto. Pues lejos de buscar prebendas materiales, ganancias materiales, dice aquí en el verso 34 que él había provisto para su sustén y el de sus compañeros con el trabajo de sus propias manos. No solamente, dice Pablo, él no era codicioso, era abnegado, era desinteresado, sino que además era generoso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Cómo encarga el apóstol cómo menciona esta tarea a los pastores? ¿Cómo se las insinúa, hermano? Les dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice otra versión, en este verso, ustedes mismos saben que estas manos han ministrado para mis propias necesidades y para aquellos que están conmigo. Pablo les está insistiendo, vosotros sabéis. Ellos eran conscientes, eran testigos de lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque los ancianos efesios habían sido testigos 3 años que Pablo había ministrado entre ellos, de ese ministerio ejemplar de que tanto hemos hablado ya, del apóstol, y de su trabajo incansable, hermano, abnegado, y que, bendito sea el Señor, él había hecho un trabajo hasta autosuficiente, porque él mismo se mantenía a sí mismo y a los que estaban con él. Autosuficiente en el buen sentido de la palabra, porque Pablo no lo hacía por orgullo, sino lo hacía por amor. Ahora vamos a ver eso. Vayamos a lo que dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Escuche, porque también Pablo le dice a los tesalonicenses, y eso que le dice a los tesalonicenses también lo cumplió Pablo en Éfeso. ¿Qué le dice a los tesalonicenses? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué decía? ¿Cuál era la autoridad de Pablo para advertirle esto a los tesalonicenses? La misma autoridad que él tenía para decirle lo mismo a los efesios, porque ahora les está diciendo, con mis propias manos he trabajado, imítenme, sean laboriosos. Ahora, ¿cuál era esa razón? En Tesalónica
él, en ese contexto de este versículo que le acabo de leer, él dice que trabajó incansablemente allá en Tesalónica. Pablo no predicaba, sino practicaba lo que predicaba, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él era un ejemplo en todo sentido. Y a pesar de eso, eso es triste. Los efesios nunca le dieron ofrenda. Ellos sabían todo la generosidad y el trabajo incansable del apóstol y su testimonio ejemplar. Nunca le habían dado una ofrenda, como sí lo hicieron los filipenses. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Dice la parte final de este versículo 34, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mire, Pablo tenía una cabeza y una lengua con las cuales ganarse, bendito sea el Señor para siempre, su estipendio, su salario, su sustento, hermano, por predicar el Evangelio. Tenía derecho a vivir de él. Como hemos visto por la palabra, todo creyente tenía derecho a vivir del Evangelio. Pero ahora señala las manos. No eran unas manos, bendito sea el Señor, entre otras cosas, delicadas, finas, de tanto hojear los papiros y estudiarlos, sino eran unas manos duras y callosas, hermano, de tanto fabricar lonas, porque él trabajaba. Bueno, está bien, me dirá usted, está bien, conmovedor eso que usted está diciendo, pero ¿por qué él le mostraba las manos a los apóstoles, a los pastores, perdón? Bendito sea el Señor para siempre. Para mostrar su labor agotadora, constante, para probar lo que él estaba diciendo, que él era un trabajador. Si nosotros leemos lo que le dijo a los corintios, lo que le dijo a los efesios, él, al igual que en Tesalónica, él trabajó. Mire, en Corinto, el apóstol Pablo, mire, escuche, Hechos 18, 2 y 3, dice que Pablo en Corinto halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, y como era del mismo oficio, Pablo era del mismo oficio que el oficio que practicaba Aquila y Priscila, se quedó con ellos. ¿Y cuál era el oficio de Priscila y Aquila? Se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos, de Priscila y Aquila, era hacer tiendas. Pablo en Corinto se quedó viviendo con Priscila y Aquila porque ellos, al igual que él, Pablo, hacían tiendas. En Corinto, mire lo que dice Pablo, en Éfeso, le escribe a los ¿cómo decirle? Le escribe a los corintios en 1 Corintios 4:12 y habla de lo que él hacía en Éfeso, porque en la 1 Corintios la escribió Pablo en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué les dice? Nos fatigamos en plural, trabajando con nuestras propias manos. Ahí en Éfeso, donde él escribe la 1 Corintios, él trabajaba y hacía también tiendas de campaña. Pablo vivió muchas veces de esta labor, amado hermano. Pablo era un trabajador constante. Aleluya. ¿Y cuál es? Pero no nos ha contestado, hermano, ¿por qué Pablo, teniendo derecho a recibir salario, ofrendas, no las pidió? ¿Sabe por qué? Por dos motivos. Segunda de Tesalonicenses 3, 8 y 9
nos dice la primera razón por la cual Pablo hacía esto. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, él era consciente de eso, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo lo hacía porque él era un apóstol de Jesucristo, para él dar el ejemplo a imitar. Y no solamente por eso. Segunda razón, el verso 34 que estamos estudiando lo dice, para proveer para él mismo y para los que estaban con él, porque había algunas personas que estaban con él que no podían trabajar porque estaban ocupadas en otras cosas. Por ejemplo, Timoteo, parece que él le proveyó por su trabajo a Priscila y Aquila porque vivía con ellos. Vivió con Priscila y Aquila en Corinto y muy posiblemente en Éfeso. Pero también para proveerle a Timoteo, a causa de sus enfermedades, dicen los estudiosos. Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hijo preferido, querido de Pablo, y era enfermizo. Se dice que muchas veces, por amor, trabajó para proveerle al mismo Timoteo y para dar según ejemplo. Bendito sea el Señor. Podemos concluir rápidamente que el pecado que les advierte aquí en este versículo 34 es a trabajar, si Dios lo permite, en el ministerio a los pastores, con la ociosidad, la holgazanería, la pereza. Ese es el pecado que les advierte. El creyente, si Dios no le provee por el evangelio o no es suficiente, debe trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias por, Señor amado, por este mensaje